Ya lo puse, ahí está. Un minutito porque hay gente que me está pidiendo que pase un minutito, así paso. Reunimos un grupo de docentes, de profesores, de gente así como nosotros que abrazamos este tema para poder darlo. No el abrazo del oso cerrado, sino poder hacer ese abrazo de oso para compartirlo con todos ustedes. Y es así como desde por las huellas de la Shoah, que muchos ya caminamos juntos, en este cerca pero lejos, lejos pero cerca, y desde el 11 del mes de abril estamos dando algunas charlas, y esta vez 3 actividades seguidas en esto que dimos en llamar Suminario, primero con una M y luego con 2 a pedido de Pedro Barreiro, y tenía razón. Empezamos estas actividades y siempre con esta intención de compartir el aprendizaje y también de vernos, de compartir este rato juntos y poder de esta manera seguir pasando, y bien, estos tiempos que nos tocan. Hoy vamos a empezar con algunos saludos especiales a cada uno de los profesores y lo vamos a seguir esto hasta el final con los agradecimientos. En este seminario que pensamos con un determinado número y seguimos y pensamos en esta cantidad de gente que iba a estar con nosotros y hacerlo internacional, desde aquellos que estamos y desde aquellos que se acercan a nosotros. Este saludo especial y agradecimiento especial al Museo de Puerto Rico, que nos va acompañando y cada uno de nosotros va a poder ver, escuchar cada una de las charlas, recomendar a otros, buscar un certificado de asistencia. Y esto es lo que creemos que es interesante para poder en cada uno de nosotros tener no solo el recuerdo, sino también el conocimiento. Queremos también, y quiero nombrarlos, el agradecimiento que dije antes a los profesionales, pero ahora los quiero nombrar. A Junior Aguirre de Costa Rica, a Gabriel Anmut de Bahía Blanca, Argentina, a Pedro Barreiro del Comahue, Neuquén, a Franco Fiumara de Buenos Aires, Argentina, Karen Kadosh de Colombia, Verónica Kovacic de Argentina, Tomás Mojo de Buenos Aires y Argentina como Verónica, a Gladys Rosales de Corral, de Bustos y Flinger, Córdoba, Argentina, Nehama Schneid de Buenos Aires, Argentina, Natán Sonis, Buenos Aires, Argentina, María Laura Videla de Buenos Aires, Argentina. Y en cada uno de estos agradecimientos va también un agradecimiento al tiempo dedicado de cada uno para que podamos hacer todas las reuniones que hicimos para poder estar juntos frente a nuestra gente, frente a los estudiosos. Luego voy a seguir con estos agradecimientos, pero ahora, y antes de empezar con la parte de estudio, con la parte de transmisión, quiero contarles que hoy vamos a realizar nuestro homenaje que va a estar de la mano de Pedro Barreiro al general Montgomery, que tuvo un lugar destacado en el combate del Alamein en Egipto. Pero también queremos hoy dedicar nuestra charla, nuestro tercer encuentro, a alguien que seguramente hubiese estado hoy con nosotros y que es Héctor Zimmermann, nuestro amigo, un extraordinario docente, a quien muchos de nosotros conocimos como amigo, como docente, como profesor, y Dana estuvo las otras charlas, hoy no sé, ustedes saben que veo de a 4, así que después le contaremos si no. Héctor Dana está. fue un Dana está. grande. ¿Está Dana? Sí, sí, está Dana. Héctor fue un grande, y no solo por su conocimiento, por el calor de su amistad. Y gracias, Dana, que estás con nosotros. Para nosotros es muy importante. Y empezamos. Empezamos ahora con la primera charla, Mario, que es Mario Sinay, doctor en educación, pedagogo del Holocausto, autor de muchos libros, con quien vamos a compartir retratos de las comunidades judías del norte de África. Mario, por favor. Gracias.
Así como alguien lo dijo, si seguimos en cuarentena, si seguimos en esta situación, van a seguir saliendo libros. Así que hagan lugar en los estantes ahí con los libros. Bueno, lo voy a hacer muy cortito. Verdaderamente retratos de las comunidades judías del norte de África para dar un marco general, para poder entrar en la parte histórica de qué pasó con estas comunidades durante el Holocausto, la Shoah. Te quiero comenzar con esta frase que mencioné en la apertura. No hay una narrativa de la Shoah completa y abarcativa sin el relato de las comunidades judías del norte de África. Y no puede seguir siendo una memoria invisible. Es nuestra responsabilidad conocer y es nuestra responsabilidad transmitir. Aquí tenemos las comunidades que vamos a mencionar, el mapa. No vamos a mencionar a Marruecos hoy, vamos a mencionar Argelia, Tunisia y Libia. Vamos de occidente a oriente, Argelia, Tunisia y Libia. Ahí la tenemos con sus capitales, Algir, Tunis y Trípoli. El perfil de estos judíos del norte de África. Eran comunidades muy antiguas, parte de ellos ya de la época de la expulsión del primer templo en el siglo I, y otras que llegaron después de las expulsiones de España y Portugal en 1492 y 1497, respectivamente, y algunos incluso Anusim, mal dicho con el nombre de marranos, que llegaron también en 1530. Eran ciudadanos que vivían entre la población árabe. En muchos casos eran considerados ciudadanos de segunda categoría y que estaban protegidos por el gobernador. En el caso de los italianos, ya vamos a hablar de ellos, los livorneses en las colonias italianas, incluso pertenecían a la aristocracia. En Tunisia, capital, vivían 5.000 livorneses. El perfil general de los judíos. En términos generales, eran comunidades urbanas. Alguien está dibujando en la pantalla, no sé quién es, que deje de hacerlo. La gran mayoría eran comerciantes. Muchos eran iluministas, modernos, pertenecientes a la Ascalá, el iluminismo. La gran mayoría, de los italianos, eran francófonos. E incluso en Libia hablaban hebreo. Una gran parte de ellos eran sionistas. Y en el tema de la educación había una lucha entre la Alianza Francesa, que enseñaba en francés, versus los colegios hebreístas, que enseñaban en hebreo. En Tunisia, Yerba era considerada la Jerusalén de África. Y después van a ver en las fotos mías y de los otros que presentamos, que había una gran mezcla de vestimentas y tradiciones árabes y modernas al estilo europeo. Vamos a romper un poquito esos extractos que tenemos de pensarlo como algo muy igualito. Los datos históricos y demográficos, que esto sí lo tenemos que comprender. Argelia pertenecía ya a una colonia francesa desde 1830. Y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, habían 120.000 judíos. Tunisia pertenecía al protectorado francés desde 1881. Y cuando comienza la guerra, habían 100.000 judíos. También Marruecos, a pesar de que no la mencionemos hoy, pertenecía al protectorado francés desde 1912 y habían 250.000 judíos. Y Libia era una colonia italiana desde 1921 y habían 28.000 judíos en Libia. Poquito por una visión general de la comunidad judía de Argelia. Aquí tenemos la tradicional vestimenta árabe, siglo XIX, pero es un judío de la comunidad. La gran sinagoga de Argel, que todavía sigue en pie, está en pie. La gran sinagoga de Orán, que también sigue en pie. Un poquito sobre los judíos de Tunisia. La gran sinagoga de Tunisia, capital, que como ustedes pueden ver la foto a la izquierda, sigue en pie. Miren las vestimentas que les estaba mencionando. Las distintas sinagogas de Tunisia. La escuela judía hebraísta, Hafsiya, en Tunisia. Una casa típica de una familia muy acomodada en Tunisia. Llegamos ahora a los judíos de Libia. Otra vez las vestimentas europeas y árabes mezclados. El primer Comité Nacional Judío, Trípoli 1915, fíjense abajo, Herzl, ¿sí? Judíos en Trípoli,
en 1925. El barrio judío en Trípoli, mujeres judías, fíjense atrás la bandera italiana, en Trípoli, el colegio judío de Benghazi, y ahora viene un SHOS, Maccabi Trípoli. Esto no es el SHOS es la próxima que viene, porque miren la próxima diapositiva que viene, el encuentro de fútbol entre la selección de Maccabi y la selección del ejército inglés. En Trípoli, fíjense, ahí está abajo los nombres de los participantes, el arquero de Maccabi Felus, el arquero de la selección inglesa Barber, o sea, hubo incluso este tipo de encuentros deportivos. Ok, amigos, para terminar esta parte, quizá lo más importante que quiero decir. Si bien el asesinato masivo en el norte de África fue marginal y no tanto como en Europa, alguien está hablando conmigo, hay que considerar lo ocurrido con los judíos en el norte de África como parte integral de la solución final programada para los judíos de todo el mundo. Por lo tanto, hay que considerar que hubo un destino en común, predestinado para los judíos del norte de África, sencillamente para lo cual no hubo suficiente tiempo para su implementación. O sea que de alguna u otra manera la mayoría se salvaron, no todos. Perfecto, yo con esto terminé mi presentación y le devuelvo a Graciela. Gracias, Mario, y vamos a continuar en esta línea de contarnos qué pasó en ese norte de África, en esto tan poco conocido, la Shoah en el norte de África. Argelia va a ser presentada por Karen Kadosh, educadora, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, y Karen, una amiga viajera, una querida amiga viajera, Cari, de Colombia. Por favor. Ok, gracias. Buenos días y tardes. Quiero agradecer de manera general a todos aquellos que han trabajado desde todas las partes del mundo para que este seminario se haga realidad. Les agradezco también a todos ustedes por acompañarnos. No me está... Perdón. No me está funcionando. Haz un clic ahí. Perdón. Ya. Ahí está, no hay problema. En 1939, la comunidad judía de la colonia francesa de Argelia tenía alrededor de 120.000 almas asentadas principalmente en los departamentos de Orán, Argel y Constantina. El 50% de los judíos se dedicaba al trabajo manual o eran obreros. El 34% eran comerciantes, el resto eran trabajadores independientes, oficiales, maestros, etc. Algunas familias judías habían llegado a Argelia desde el primer o segundo templo, otros como resultado de las expulsiones de España y Portugal. Los judíos, quienes como Dimis habían compartido de manera bastante armoniosa con sus vecinos árabes, vieron cómo cambiaron repentinamente estas relaciones, como cuando en 1870 el decreto de Crémieux dejaba de considerarlos como indígenas para otorgarles la ciudadanía francesa, a una brecha definitiva entre judíos y árabes. Con el decreto de Crémieux, empezó para los judíos una vida dividida entre la identidad religiosa y la social, las aspiraciones, el pasado y la aceptación de la modernidad. Surgió un gran patriotismo en estos judíos, patriotismo que sobrevivió incluso a las repetidas pruebas de los que muchos autores llaman el antijudaísmo, ya que la culturalización francesa también importó el antisemitismo europeo que agitó a Argelia en varias ocasiones. Se trataba de un antisemitismo multiforme con aspectos culturales, raciales,
políticos e institucionales, impregnado de fuentes europeas y musulmanas en el contexto concreto de la sociedad colonial. Hubo un antisemitismo difundido por los agentes alemanes en territorio argelino, un antisemitismo francés de inspiración hitleriana, un antisemitismo que surgió del juego político local y un antisemitismo llevado por los militantes nacionalistas. Dentro de este cuadro ocurrieron los pogromos de Constantina de 1934, que fueron una de las manifestaciones preguerra más violentas del antisemitismo en Argelia. Los detonantes empezaron el 3 de agosto con unos rumores acerca de un soldado judío borracho que orinó en la pared de una mezquita, y con el supuesto asesino también de un líder nacionalista árabe por judíos. Poco después de los rumores, una ola de manifestantes árabes de las afueras de Constantina llegaron al barrio judío de la ciudad, saquearon un gran número de tiendas, asaltaron casas, asediaron a familias judías en sus hogares y apuñalaron a decenas de judíos que intentaban escapar de la masacre. Durante todo el pogromo fue poca la intervención francesa. Por una razón aún desconocida, había pocos soldados y tanto el alcalde como el comisario principal se encontraban fuera de la ciudad. El 5 de agosto, cuando el ejército finalmente intervino, todo se calmó. En este pogromo murieron 27 personas, de las cuales 25 ciudadanos franceses judíos, entre ellos 5 niños. También hubo numerosos heridos. Los judíos fueron acusados de haber provocado el evento. Algunos notables musulmanes condenaron vigorosamente lo ocurrido y se preocuparon por evitar nuevos enfrentamientos. A pesar de que muchos musulmanes protegieron a judíos, el pogromo dejó una profunda cicatriz en los judíos de Argelia. Cuando Francia, en junio del 40, firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades con Alemania, se generó la división de Francia en 2 zonas: la zona ocupada, la zona norte, bajo administración militar nazi, y la zona sur, también llamada zona libre o zona de Vichy, encabezada por el mariscal Pétain. Como colonia, Argelia automáticamente quedó bajo el gobierno colaboracionista de Vichy. Este hizo todo lo posible y más para mostrar la altura de las expectativas del Tercer Reich. Es por eso que rápidamente, y sin que nadie se lo haya pedido, y me atrevo a decir con cierto placer, decidieron aplicar en contra de los judíos franceses de Argelia las siguientes leyes discriminatorias. Luego de un censo de todos los judíos del país, anularon el 3 de octubre del 40 el decreto de Crémieux, o sea que los judíos perdieron su nacionalidad francesa, volviendo a su antiguo estatus de indígenas y nuevo estatus de apátridas. Por eso, los judíos argelinos que estaban en el ejército francés fueron de repente expulsados. Se definió enseguida el estatus de los judíos y, basándose en las leyes de Nuremberg, presentaron una definición racial de los judíos de la metrópoli y de Argelia. Argelia fue el único de los 3 territorios franceses del norte de África donde se creó un departamento especial para el control del problema judío, cuya función era específicamente aplicar los estatutos judíos. Como resultado, las restricciones a los judíos se aplicaron de manera mucho más severa allí que en Marruecos o en Túnez. Inició la expulsión de abogados, médicos, periodistas. En junio del 41, las funciones prohibidas a los judíos se ampliaron a los campos de seguros, comercio, economía, transacciones inmobiliarias, antigüedades, concesiones de juegos. Se aplicó luego un numerus clausus muy estricto
para los estudiantes judíos universitarios de colegios y de escuelas, a tal punto que este mismo año, o sea, el 41, habían expulsado el 50% de los niños judíos de la escuela básica y secundaria, algo que nunca se vio ni siquiera en la misma Francia. En julio del mismo año, una nueva ley autorizaba la confiscación de bienes que pertenecían a judíos. Se creó la Oficina de Arianización Económica. Las empresas en Argelia fueron entregadas a asociaciones financieras cuyos propietarios pudieron gerenciarlas y sacarles provechos como ellos querían. Estas medidas, más los decretos antisemitas anteriormente mencionados, llevaron al aislamiento total de los judíos argelinos del resto de la sociedad colonial francesa. Poco después, llegaron más medidas que permitían, bajo una amplia gama de pretextos, detener a los judíos e internarlos en cárceles, residencias especiales o campos. Estos terribles campos, edificados en el desierto del Sahara y destinados en un principio a los españoles, comunistas y otros opositores, se llenaron luego de lo que se consideró los más peligrosos de todos, los judíos, que llegaron a ser 2.000. Obviamente, las detenciones eran también un pretexto perfecto para la explotación de bienes. Los campos de trabajo no fueron un evento del gobierno de Vichy, pero la propuesta de construir un ferrocarril transsahariano sí lo fue, aprovechando a 2.000 trabajadores españoles internos en los campos y también a otros detenidos, como los judíos, para trabajar como esclavos. En septiembre del 41, como última medida, los judíos de Argelia fueron nuevamente censados y les colocaron en la rúbrica nacionalidad de su tarjeta de identidad el título de judío indígena. La comunidad judía contestó con resiliencia y aportó recursos económicos, sanitarios y muchos escolares increíbles a sus familias, aunque la situación cada vez se ponía más difícil. El 31 de marzo del 40, las autoridades de Vichy crearon una organización local, la Unión General de los Israelitas de Argelia. Esta instancia, parecida a los Judenräte de la Europa ocupada por Alemania, tenía que servir de puente entre el gobierno de Vichy y la comunidad judía, limitándole considerablemente su autonomía. Afortunadamente, no fue implementada por mucho tiempo debido al desembarque de las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña en las playas de Marruecos y Argelia el 8 de noviembre del 42, la llamada Operación Torch, considerada como la primera gran operación mediterránea de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo era contrarrestar el avance de Rommel hacia Libia y Tunisia. ¿Y qué tienen que ver los judíos en esto? Todo. Los judíos de Argelia habían respondido al antisemitismo con un patriotismo sin fisuras. Cito, somos franceses, declaramos en voz alta que no hay poder en este mundo que pueda afectar el sentido profundo que nos une a nuestro país, a su cultura, hasta sus muertos, dijo uno de los resistentes judíos de Argelia de la Resistencia. Por eso, en el 40, muchos judíos se unieron a movimientos clandestinos y a la resistencia organizada, esperando una oportunidad de ayudar a los aliados. Cuando esta se presentó, no hesitaron, y fue gracias a su colaboración con los militares angloamericanos que el desembarque en Argel se realizó con éxito. De los 1.000 hombres previstos para la toma de Argel, solo se presentaron 377 miembros de la resistencia, de los cuales 315 eran judíos, en su mayoría estudiantes, quienes se organizaron en comandos encargados de atacar, neutralizar y ocupar todos los puntos estratégicos, tanto administrativos como militares,
de la ciudad, las oficinas de la Plaza Central, los centros telefónicos, las comisarías de policía, alcaldía, radios, etcétera, con el fin de evitar cualquier resistencia. La cabeza del movimiento se instaló en la casa del profesor judío Abulker, que escondía el radio encargado de los enlaces en el cuarto de su hija. Su hermano, José Abulker, fue uno de los grandes líderes de la operación. Fue él que programó la toma de los puntos estratégicos de la ciudad con el fin de neutralizar las fuerzas del gobierno de Vichy. Él tenía 20 años. En vez de las 2 horas y media estipuladas para las tomas de la ciudad, los aliados se demoraron 15 horas. Sin la voluntad de acero de estos jóvenes y sin sus redes, el desembarque no se hubiera podido realizar. Hay muchas cosas por contar de esta operación, como el hecho de que fue un asunto familiar. Sí, familias enteras participaron, como la de José Abulker, que es el caso más conocido de todos, pero no fue la única. Estuvieron las familias Albú, Ayash, Calvet, Golslan, etc. Ojalá pudiera mencionarlos todos. Ellos son los que la comunidad judía de Argelia llama los olvidados del 8 de noviembre. Entre ellos, Ani Ruf, quien antes de la operación transportaba en el coche de su bebé, de su bebita, las armas que luego utilizó la resistencia. Las operaciones permitieron poner fin a las medidas implementadas por la política de Vichy, empezando por la liberación de los campos. En un primer tiempo, la acción de los resistentes no fue reconocida. Es más, aquellos que lucharon en la calle con tremenda audacia, que paralizaron las autoridades civiles y militares de Argel, que neutralizaron una unidad de 15.000 hombres y facilitaron el debate, fueron perseguidos y arrestados. En la noche del 28 al 29 de diciembre del 42, José Abulker, familia y otros partisanos fueron arrestados e internados en el campo de la Guad. Otros, como Paul Ruf, esposo de Annie, fueron internados en la cárcel, en donde empezaron a correr rumores de que los iban a juzgar por traidores. Angustiada por las noticias, Annie empezó a buscar ayuda donde las fuerzas aliadas presentes en la ciudad, tratando de hacerles entender el peligro que corrían los prisioneros, ya que todavía las autoridades de Vichy seguían en el poder. Movió cielos y tierra y gracias a su intervención fueron liberados. En noviembre del 43, De Gaulle, que no había estado presente en el desembarque porque no le avisaron por cuestiones políticas que son un poquito más complejas, De Gaulle declaraba a Argel capital provisional de Francia. Después de la guerra, varios participantes de la Operación Torch fueron condecorados. Muchos judíos que habían participado en la operación siguieron luchando con los aliados hasta el final de la guerra. Si bien la comunidad argelina sobrevivió debido a la temprana liberación aliada de Argelia en noviembre del 42, los judíos no fueron realmente liberados. Tomó hasta el verano del 43 para que todas las leyes antijudías canceladas y para que los judíos de Argelia fueran reintegrados como ciudadanos de Francia. Hasta el momento no sabemos de justos entre las naciones argelinas. Se cortó el último, volver a repetir que se cortó el último minutito. El mufti de la mezquita de París, Sikadour Ben Gravit, que podría haber desde docción en Yad Vashem de estudio de caso del mufti de la mezquita de París, Sikadour Ben Gravit, que podría haber hecho pasar a cientos de judíos por musulmanes y de esta manera haberles salvado la vida.
pero aún no han encontrado testigos. En cuanto a Argelia misma, si bien las autoridades coloniales escogieron, con el apoyo de algunos argelinos, el colaboracionismo, otros se rehusaron a entregar a los judíos y a colaborar, como lo fue el caso específico de la ciudad de Laguat, en el desierto del Sahara, en donde Jacob Lalou, que es este personaje, único alcalde judío de la ciudad por casi 20 años seguidos, y todos los judíos de este lugar fueron protegidos por sus hermanos musulmanes. Sobre esta increíble historia existe un documental en YouTube, lo tengo al final en la bibliografía, se los recomiendo muchísimo para aquellos de ustedes que entienden francés. Como lo ven, la historia de Argelia durante el periodo francés es contradictoria. En el día a día se mezclaron las distintas formas de violencia y racismo de la fase colonial, pero todo ello apareció asociado a formas de convivencia muy positivas, sobre todo entre judíos y musulmanes. Es una gran paradoja que de alguna manera complica la reconstrucción de lo ocurrido. En 1962, Argelia se independizó. 105.000 judíos salieron del país, la mayoría hacia Francia, los demás hacia Israel. En 1990 quedaban 50 judíos. Hoy en día se estima que no quedó ninguno. En el 2018, los judíos de Argelia recibieron la única suma de 2.556 euros como indemnización simbólica por parte del gobierno de Alemania. No hay datos acerca del número de judíos que fueron asesinados durante la Shoah, pero no hay duda de que los judíos de Argelia no sufrieron como sus hermanos de Europa. Sin embargo, ellos también merecen contar su historia. Gracias. Excelente, excelente, Karen, tu presentación. Volvemos a Graciela. Gracias. Muy hermoso. ¡Bravo, Karen! ¡Bravo! Excelente. Gracias. Bravo. Yo sé que es un esfuerzo especial de Karen en el día de hoy, pero gracias de corazón. Vamos a continuar. Voy a pedir que cierren todos los micrófonos porque alcancé a ver que algunos, como tienen número, no puedo saber de quién es, pero pido especialmente que todos cierren los micrófonos. Así que bueno, gracias. Gracias, Karen. Seguimos con Tunisia, con Túnez. Junior Aguirre de Costa Rica es quien nos va a acercar el tema. Espérenme un segundo. Ahí estoy. Junior Aguirre de Costa Rica nos va a acercar el tema. Junior es licenciado en Enseñanza de Estudios Sociales, es profesor de Historia y Geografía, es capacitador en determinados temas de derechos humanos, Shoah y genocidios para el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. Te escuchamos, Junior. Acá estamos contigo. Muy buenos días. Bueno, al menos muy buenos días acá desde Costa Rica y muy buenas tardes y muy buenas noches para todos los que están escuchando y están viendo este enorme esfuerzo que se ha realizado para poder compartir esta parte de la historia que en muchas ocasiones pues tenemos como, no vamos a decir olvidada, pero sí un poco secundada. No sé si Mario o Graciela me pueden ayudar con decirme si ya efectivamente se está compartiendo. Sí, se ve. Perfecto. Genial. Muy bien. Genial. Vamos a hablar un poco acerca de la travesía de los judíos tunecinos bajo la ocupación nazi. Pero antes de conversar un poco acerca de eso, me gustaría mencionar y que viéramos también algunos elementos de suma importancia, porque antes del nazismo había una de las más grandes comunidades judías del Magreb, que era en Túnez.
Ahora vamos a ver los datos demográficos y vamos a ver también el comportamiento de la población judía durante la ocupación del nacionalsocialismo. Según cuenta la leyenda, varias familias judías cruzaron el mar Mediterráneo poco después de la destrucción del Templo de Salomón, hace ya más de 2500 años, y se instalaron en la isla tunecina de Yerba. Con ellos llevaban una piedra o una puerta, de esto hay diferentes versiones, del Templo de Salomón. Sobre ella construyeron una sinagoga, la Gridba, que se ha convertido en lugar de peregrinaje anual para cientos de judíos de origen tunecino distribuidos por todo el mundo, especialmente en la fiesta del Lar Baomet. En el recinto adyacente, varias mujeres ataviadas con vestidos tradicionales, esto es de la época actual, se esmeran a escribir sendos huevos duros sus peticiones en la sinagoga. A menudo, la llegada de un marido o ese anhelado embarazo que se resiste. Los judíos de Túnez bajo el dominio y el control del nacionalsocialismo. Vamos a establecer una línea de tiempo de cómo fue la realidad de los judíos de Túnez y cómo se empezó a vivir desde que se inició el control colonial en Francia durante el siglo XIX, durante las grandes expediciones ultramarinas llevadas a cabo por las potencias europeas. Túnez cayó bajo mano de Francia. En 1881 específicamente inicia el control de el dominador, en este caso los franceses, y se extiende hasta 1856, momento en que empieza el proceso de descolonización por parte de Francia, y también durante toda la época de las grandes descolonizaciones del siglo XX. Quiero asegurarme de que no estoy a la Segunda Guerra Mundial. Ya hablando de épocas más actuales, por decirlo así, o épocas durante la ocupación nazi, en 1940, cuando inicia, la Segunda Guerra Mundial, en 1940 tenemos que en Túnez hay aproximadamente 90,000 judíos tunecinos. Esta cifra va a variar según la fuente que se consulte. Hay algunas fuentes que dicen o hablan de 100,000, inclusive otras fuentes que hablan de 150,000 judíos de Túnez para cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Para 1941 y 1942 ocurren dos grandes puntos de inflexión que van a marcar el destino de los judíos de Túnez. Para 1941 asciende al poder Monsef Bey, el príncipe heredero de Túnez. Esto también marca un antes y un después en el destino de los judíos tunecinos, ya que Monsef Bey, a pesar de tener el control de Túnez, durante la ocupación de 1942, cuando las tropas del eje arriban, dirigidas y encomandadas por Walter Rauf, de quien hablaremos en un breve momento, se alía con él y de esta manera se empiezan a solicitar los diferentes registros de los judíos de Túnez para tener un mejor control y un mejor dominio de esta población. Vamos a hablar un poco entonces acerca, y en esta parte no me voy a centrar mucho, ya que Mario al principio de muy buena manera hizo un breve resumen acerca de las comunidades judías del norte de África. Simplemente vamos a mencionar algunas cosas y ver algunas imágenes para entender cómo era el antes de la vida de los judíos en el norte de África, específicamente en Túnez. ¿Quiénes eran y cómo vivían? En esta imagen de resulta vamos a obtener una primera impresión de una especie de forma de vestir de tipo europea. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Cuál era el perfil de los judíos de Túnez? Eran comunidades muy antiguas, como mencionamos anteriormente, datan de la época del Segundo Templo, aunque hay quienes, algunos osados historiadores mencionan que inclusive son más antiguas que eso. Habían también ciudadanos de Italia, livorneses. En la capital de Tunisia vivían alrededor de 5,000 livorneses, y este hecho marcó también un punto importante en el destino de los judíos de Túnez, ya que en algún momento de la ocupación nazi, los italianos hacen reclamación de estos judíos y hasta cierto punto intervienen en el destino de los más de 100,000 judíos que vivían en Túnez durante aquella época.
Ciudadanos también que vivían entre la población árabe tenían su certificado de ciudadano. Los judíos de Túnez eran ciudadanos en ejercicio. No percibían hasta ese momento ningún tipo de discriminación o algún tipo de rezago con respecto a la población en general, aunque en ciertos puntos eran considerados ciudadanos de segunda categoría protegidos por el gobernador. Aquí tenemos algunas imágenes también de cómo vivían los judíos tunecinos, cuál era su tipo de vestimenta, cómo eran sus relaciones sociales. Eran comunidades urbanas en las que abundaban los comerciantes. Como mencionó anteriormente Mario, muchos de ellos eran iluministas pertenecientes al movimiento de la Ascalá, es decir, judíos de la Ilustración. Algunos de ellos eran francófonos y también algunos otros hablaban hebreo, eran sionistas y también había una gran, por decirlo así como mencionó anteriormente Mario, una gran disputa entre la formación de la Alianza Francesa contra los colegios hebreístas. Y esta era una de los atuendos principales en la forma en que se vestían las mujeres de Túnez durante la época de la ocupación. También así podemos ver algunos tipos de vestimenta de cómo se ataviaban los hombres, los varones y las mujeres judías de Túnez. Esta imagen pertenece al cementerio judío en Túnez. Tienen obviamente tradiciones y costumbres distintas que pueden resultarnos un poco particulares en relación a las tradiciones y costumbres que podían tener los judíos askenazíes, inclusive los judíos de la época actual, a la hora de realizar sus rituales mortuorios o bien acercarse al cementerio para realizar las oraciones en las tumbas de sus parientes. Aquí tenemos también esta imagen que habíamos visto con anterioridad de una escuela judía en Túnez. La casa, como mostraron anteriormente también, de una familia muy conocida, la familia Naum en Túnez. Y la gran sinagoga que hasta el día de hoy sigue en pie, ubicada en la Avenida de la Libertad, en el distrito de Bat Bear, en Túnez. Otras sinagogas, la sinagoga de que hablamos al principio, la sinagoga de Hirba, una de las sinagogas más antiguas del norte de África, que en el 2006, si más no me equivoco, sufrió un atentado por parte de Al Qaeda, donde hubo lamentablemente víctimas judías. Para la época de la ocupación nazi, para la época del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se contabilizaban, según el Protectorado francés de Tunisia, 100.000 judíos. Repito e insisto en este punto, según la fuente, la cantidad de judíos va a variar de 90.000 a 150.000 aproximadamente. Pero ahora en este momento nos vamos a centrar un poco más en lo que nos atañe, la época de la ocupación. Si pueden observar esa foto en sus pantallas, vamos a ver un grupo de jóvenes, niños, adultos, secundando a un grupo de alemanes de la Wehrmacht que habían invadido Túnez. Ese es el momento de la ocupación. El gran cuestionamiento que nos tenemos que hacer es ¿por qué esos niños que no habían sido expuestos como los niños de la Alemania nazi o toda la Alemania ocupada o la Europa ocupada, no habían sido expuestos a un sinnúmero de propaganda, formación antisemita en las escuelas, ya tenían cierta noción de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba por pasar? Están haciendo la famosa seña del saludo del nacionalsocialismo. Heil Hitler posiblemente gritaban en las calles de Túnez. Para poder entender el proceso de la invasión y el proceso en las que Túnez es controlada por los nazis, tenemos que ver 3 puntos de inflexión que marcan un antes y un después en la vida de los judíos de Túnez. Para noviembre de 1941, antes de la ocupación, porque la ocupación ocurre hacia finales de 1942, el muftí, el gran muftí de Jerusalén, escribe una entrada en su diario. Ya vamos a ver qué fue lo que escribió y qué fue lo que dijo con respecto a los judíos del Magreb. Esto marca un antes y un después. Los protocolos de Vance, donde no solo se contabiliza y no solo también se empiezan a tomar medidas contra los judíos de Europa,
sino también contra los judíos del norte de África. Ya vamos a ver las razones del por qué. Y para diciembre de 1942, cuando ya había pasado aproximadamente un mes de la ocupación nazi, empiezan los procesos de propaganda en contra de la población judía y también los grandes procesos de dispersión y confinamiento en algunos campos de concentración. Ya vamos a ver cuáles son esos campos de concentración, y también de el proceso de trabajos forzosos de parte o por parte de la población judía. Como mencionamos anteriormente en el primer punto, en noviembre de 1941, hay dos acciones que realiza el gran muftí Ad Amin el-Husseini, conocido por muchos de nosotros. Esta imagen que ustedes pueden observar a la derecha también es una imagen muy conocida y muy popular de lo que significó la influencia de este elemento en el destino de los judíos del norte de África. El muftí escribe en su diario que se había referido al Führer de la siguiente manera: ¿y qué pasará con los judíos de Palestina y el Magreb? El Führer contesta al muftí: llegará la hora de la liberación. La palabra liberación, como lo sabemos todos, los nazis utilizaban diferentes eufemismos para referirse a el exterminio, al Vernichtung, para referirse al tratamiento especial también, que era el proceso de gaseamiento. Aquí es obvio que la palabra liberación se refería al exterminio sistemático de los judíos, que el destino quiso que así no fuese por las diferentes campañas que se realizaron a favor de ellos, y también, por qué no decirlo, por la intervención de los mismos pobladores árabes de los países que habían ocupado, que no colaboraron con los nazis. Otra acción del gran muftí Amin al-Husseini es la que encontramos en la primavera de 1943, cuando él mismo, con su esfuerzo, dedicación y devoción, reclutó y organizó unidades musulmanas en Bosnia y Croacia para que lucharan a favor de Alemania en el marco de las SS. Pues en los protocolos de Wannsee, en enero de 1942, tenemos contabilizados a los judíos de Francia, pero no solo a los judíos de Francia específicamente, que sumaban 350,000, sino que figura, como se puede ver en la imagen de la derecha, encerrada en color rojo, en un rectángulo de color rojo, que suman aproximadamente 865,000 judíos, porque aquí está contabilizando a aproximadamente los 470,000 judíos que vivían en Algeria, Túnez y Marruecos. Es decir, eran parte del proceso que se iba a realizar, o que se estaba realizando más bien ya en Europa para enero de 1942, el exterminio sistemático de judíos. Si bien es cierto, aún no estaban las famosas cámaras de gas construidas en algunos campos de exterminio, ya se estaba llevando a cabo el famoso holocausto de las balas en algunas partes de la Rusia blanca, como ya todos conocemos. El proceso de propaganda llevado a cabo se extendió hasta el mismo general von Arnim, comandante de Túnez. Cito: los judíos internacionales, y esta palabra, no sé ustedes, pero a mí me llama muchísimo la atención, que el general von Arnim, que no vivía en Europa, que residía en Túnez, y que dijera las palabras judíos internacionales, que era parte de la jerga nazi que se utilizaba en la Europa ocupada, ya nos da indicios del proceso de adoctrinamiento al que fueron sometidos también estas personas para prepararse para lo que se podía venir y que afortunadamente no llegó. Los judíos internacionales que hicieron y prepararon la guerra, la población francesa, italiana y musulmana de Túnez, sufren las consecuencias de los bombardeos de los últimos días. Por eso decidí emitir un impuesto especial a las riquezas de los judíos de Túnez, de 20 millones de francos, para ayudar a la población civil. Este es la imagen y la firma de las palabras del general von Arnim, que había esbozado en algún momento de noviembre de 1942 con el claro objetivo de perjudicar a la población judía. Aquí vemos también una imagen que se empezó a repartir, un panfleto que se empezó a repartir en la Alemania, en la Europa ocupada, de cómo
se había precisamente logrado la ocupación en Túnez. Esta imagen de la propaganda nazi muestra un camión entrando en la ciudad de Tunisia de Cartago, en las primeras etapas de la ocupación. Algunos hechos también importantes que debemos de destacar fueron los que ocurrieron específicamente el 23 de noviembre de 1942. Conocemos la fecha específica de este acontecimiento porque el personaje que ustedes pueden ver a la derecha de su pantalla, llamado Paul Jesse, lo escribe en su diario. En 23 de noviembre de 1943 es cuando inician los arrestos administrativos a miembros de la comunidad judía, ordenados por Walter Rauff, entre ellos el del gran rabino de Túnez, Ain Balish, y a Paul Hess. Paul Hess era miembro de lo que conocíamos en Europa como los Judenrat. Ya vamos a ver cuál era el nombre que se le daba específicamente en Túnez a estas organizaciones judías que los nazis habían organizado con el objetivo de controlar y tener un mayor dominio sobre la población de Túnez. Junior, te quedan 3 minutos. Junior. Gracias, Mario. Voy a apurar un poco entonces aquí el paso. Vamos a ver lo que dijo entonces Walter Rauff, que es el de la imagen que tenemos aquí a la derecha, el creador de los famosos camiones de gaseamiento masivo. Dijo Rauff: mientras tanto, 3.000 judíos serán reclutados por la fuerza operativa. La llegada de los judíos a los sitios de trabajo y su supervisión será responsabilidad de las Wehrmacht. Para ello he creado un comité de judíos responsables de este proceso para que no haya problemas. Ese comité era el que dirigía Paul Jesse. Los primeros trabajadores estarán listos para el trabajo el 7 de diciembre por la mañana. A todos los judíos que están llegando a la fuerza de trabajo les di una estrella amarilla con el fin de marcarlos. De la financiación, en cuanto a la preocupación por comer y dormir, se encargarán los mismos judíos, sin tensión para las autoridades alemanas. Anuncié que si no se completan los pedidos, cabe esperar severas represalias. Una de esas represalias fue tomada esa misma mañana de noviembre de 1942, cuando no llegaron los 3.000 judíos tunecinos que el Rauff había convocado, sino que simplemente se apersonaron 120 de ellos. Posteriormente, los otros que hicieron falta fueron obligados a llegar. De entre esos personajes que llegaron destaca Hilbert Massaus, un judío joven que tenía una discapacidad física en su pie. Como era incapaz de seguir el ritmo a la banda que acompañaba a Walter Rauff, fue asesinado de 3 disparos por un SS. De esta forma, este muchacho, Hilbert, discapacitado, se convierte en la primera víctima del nacionalsocialismo en Túnez. Aquí vemos unas imágenes de los judíos reclutados para trabajos forzosos en diciembre de 1942. Acelerando un poco el paso, voy a hablar un poco acerca de la materialización de los planes. Fueron arrestados, humillados. El liderazgo judío sufrió las mismas humillaciones que sufrió el liderazgo de los judíos de Europa. Sufrieron el expolio de los bienes, impuestos especiales. También fueron algunos de ellos colocados con la estrella amarilla, como vimos en las palabras de Rauff. El Consejo de Reclutamiento de Civiles, que era el similar a los Judenrat, era dirigido por Paul Jesse. Y gracias a su testimonio escrito en un diario, es que hoy conocemos las consecuencias de la ocupación nazi. Se construyeron aproximadamente 30 campos de concentración, siendo Bizerte y Mateur los más conocidos. Estos billetes que ustedes pueden ver en la pantalla fueron los utilizados en los campos de concentración. Algo similar ocurrió en Europa, por ejemplo, en el gueto de Lodz. ¿Cuáles fueron los resultados de la ocupación? Y con esto ya voy terminando. Víctimas asesinadas, aproximadamente 226 judíos de Túnez. Fueron deportados 20 activistas comunistas, 17 de ellos eran judíos a Dachau y Sobibor. 160 tunecinos que vivían en Francia fueron deportados también a Sobibor, Treblinka y Majdanek. Los judíos de Túnez, y esto es muy importante señalarlo y recalcarlo, pasaron por todas las fases de deshumanización, igual que los judíos de Europa. Era solo cuestión de tiempo. Y para terminar, destacamos cómo fue el proceso, por decirlo así, de liberación de Túnez y por ende también
de la liberación de los judíos de Tunisia. En noviembre de 1943 ocurrió la famosa batalla conocida como el Alamein. Su derrota impidió un segundo avance de las fuerzas del eje a Egipto y, por supuesto, de Egipto pretendían saltar a Palestina. Otro hecho a destacar aquí también fue la operación Antorcha, a la que las fuerzas aliadas sometieron a las fuerzas del eje para impedir el avance. Y por último, Túnez fue el único país islámico que estuvo bajo ocupación alemana directa. Y aquí algunas imágenes, precisamente, de ese proceso de ocupación. Los judíos de Túnez se salvaron por los siguientes 3 puntos, y con esto termino. El ejército alemán en Túnez era débil y cubría constantemente 2 frentes activos, lo que le imposibilitaba tener un mejor rendimiento. La intervención de los judíos italianos por sus judíos, los judíos livorneses, como mencionamos al principio. Esta acción marcó también un antes y un después en la vida de la comunidad de los judíos de Túnez. Y también tenemos como tercer punto la reacción pasiva de los árabes tunecinos, al llamado nazi, precisamente liderada por Abid Burguía, un líder político que era anti-mufti y anticolonial, por supuesto, que lideró más adelante la independencia de Túnez. De mi parte, Mario y compañeros y todos los que nos están escuchando, esta fue mi intervención en la que espero haber recargado suficiente los puntos necesarios para poder entender la situación que vivieron los judíos de Túnez. Gracias. Impecable, impecable. Graciela. Muchas gracias, gracias Junior. Te había escuchado en algunas charlas y bueno, qué suerte, impecable como dijo Mario, excelente lo tuyo. Voy a pedir antes de seguir que la señora Alicia Beckson cierre su micrófono. Y también alguien que figura como Omaita19, que cierren el micrófono. Porque los ruidos son imposibles cuando uno está prestando atención, por favor. Vamos a hablar ahora de Libia. Y para hablar de Libia, quien lo va a hacer es Tomás Mojo, que es abogado y docente. Tomás es parte de las nuevas generaciones del Congreso Judío Latinoamericano y Tomás también es el Yedi Corps del Congreso Judío Mundial. Tomás es ex becario de Yad Vashem y se lo ve siempre muy activo con estos temas de la Shoah. Tomás, tu palabra. Muchas gracias, Graciela, Mario, por la invitación. Ante todo, bueno, vamos a abordar un poco la vida de los judíos libios, ¿sí? Frente a la Shoah. Si bien a veces, digamos, la vida y la historiografía de los judíos de origen francés tiene otra preponderancia, ello no quita que en el caso libio tal vez las acciones bélicas fueron las que tienen mayor fuerza, ¿sí? Y mayor interés o conocimiento a nivel internacional, ¿sí? Pero para empezar me gustaría tomar, ¿sí? Así como si bien Mario hizo un paneo general sobre las comunidades, ciertas aproximaciones para entender Libia, ¿no? Libia, si bien es un país del Magreb norafricano, ¿sí? Tuvo dominio español, tuvo dominio otomano también, y hay que entender que a partir de la Conferencia de Berlín de 1884, cuando las potencias europeas se dividen las colonias africanas, Italia no recibe las mismas porciones territoriales, digamos, no es beneficiada, como por ejemplo Alemania, ¿sí? Que luego, gracias a eso, va a poder desarrollar el genocidio de Heroinama. Entonces Italia, en 1911, invade Libia, ¿sí? Esta invasión se desarrolla durante prácticamente 10 años, ¿sí? En lo que se dio en llamar la guerra ítalo-turca, ¿sí? Porque estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. Y luego de 10 años en los cuales la población libia fue sometida al desplazamiento, fue sometida al asesinato masivo por parte de Italia, en 1921
finaliza este proceso de pacificación, mal llamado de pacificación, y Libia queda dividida en dos. Libia queda dividida en Tripolitania, cuya capital era Trípoli, y en la Cirenaica. La capital de la Cirenaica era Bengasi. Y luego de este proceso, ¿sí? Hay un personaje muy interesante o muy importante dentro de la lógica libia, que tiene que ver con la presencia italiana. ¿Sí? En 1934, Italo Balbo es designado gobernador sobre Libia por parte del Reino de Italia, y empieza a llevar adelante un proceso de modernización económica, de impulso, ¿sí? Del influjo libio. Libia, hay que pensar que era uno de los países de mayor atraso del norte africano, ¿sí? Dentro de la lógica norafricana mediterránea. Libia era un país que había sufrido muchas guerras, ¿sí? Distintos dominios y bastantes complejidades. Ahora bien, más allá de eso, es importante destacar que en 1940, es decir, luego de 6 años del gobierno de Balbo, Libia contaba con aproximadamente una población de 120.000 judíos. Es decir, que la población de Libia judía más o menos se había triplicado, cuadruplicado en los 6 años del inicio del gobierno de Balbo. Esto se ve también fomentado porque en 1940 llegan los Ventimigli. Los Ventimigli son un grupo de principalmente judíos italianos, ¿sí? Livorneses. Livorno, los puertos más importantes del sur, digamos, de Italia, y por eso también hay presencia de livorneses en distintos países del norte africano. Pero de todas maneras hay que decir una cosa que es importante, que si bien dentro de esta lógica Libia tiene una característica política muy distinta de los dominios franceses, hay que pensar que es el dominio territorial italiano, ¿sí? Es como una especie de excepción, de marco de excepción dentro del norte de Italia, del norte de África, perdón. Hay que decir que ya Flavio Josefo, ¿sí? el historiador, menciona la presencia judía en Libia ya en el siglo III de la Era Común, ¿sí? Ahora bien, esto obviamente es catalizado, se aumenta la población existente en Libia de origen judío a partir de la expulsión de la península ibérica, y eso no quita que los judíos libios son la comunidad más pequeña de África, ¿sí? Así como Junior marcaba que en la conferencia de Vance, dentro, y esto es un estudio muy interesante que hace 2 años publicó Dan Michman, sobre la partición de Vance y cómo se configuran las colonias africanas, dentro de esa lógica, ¿sí? En el caso de Libia, los italianos son simplemente 100.000 personas, a diferencia de los 500.000 que ocupan la África francesa, ¿sí? Ahora bien, a principios del siglo XIX, el Imperio Otomano, más allá de esta caracterización de dhimis que tenían los judíos de África bajo el dominio islámico, les otorga el Imperio Otomano el reconocimiento legal a los judíos, particularmente en el caso de Libia. Y no es menor que, como también mencionó Mario, existían, ¿sí? Me gusta siempre remarcar eso que dijo Mario, incluso Maccabi Trípoli, ¿sí? En las segundas Macabiadas de 1935 participa el equipo de Trípoli en las Macabiadas, ¿sí? En las segundas Macabiadas, o sea, lo que nos habla de la presencia judía en Libia, más allá de ser una comunidad pequeña. Ahora bien, de la misma manera, y como también marcó Karen en el caso de los judíos de origen francés, la Alliance también estaba presente en Libia, ¿sí? Entonces, decimos, no solo tenemos el origen italiano, sino también hay una presencia francesa. Y esto es importante porque va a marcar luego, digamos, el destino de las deportaciones que van a sufrir los judíos de Libia, ¿sí? Ahora bien, si bien la aplicación de las leyes raciales termina finalmente aplicándose en Libia, Balbo estaba en contra de la aplicación de las leyes raciales por un simple motivo económico. ¿Por qué? Porque precisamente eran esos judíos livorneses, eran esos judíos italianos, los que habían permitido generar un impulso macroeconómico de Libia, ¿sí? Y estas caracterizaciones que fuimos viendo respecto de principalmente familias artesanas, familias productoras de materias primas de primera matriz, ¿sí?
pertenecientes tal vez a un segundo sector de la economía, y esta primarización económica, los judíos comienzan un proceso de industrialización de esas materias primas. Y esta tendencia del segundo sector de la economía lo que genera es un gran impulso económico, y Libia se convierte de a poco en una especie de milagro italiano norafricano, ¿sí? Entonces, Balbo tiene mucha fuerza política al interior de la lógica italiana, pero no solo eso, sino que además tiene mucho interés en transmitir, ¿sí?, aquellas cuestiones propias de la lógica imperial, ¿sí? Ahora bien, dentro de esta, digamos, de la aplicación de las leyes raciales, la presión política se hace tan grande que Balbo tiene que aplicar las leyes raciales, se prohíben los matrimonios mixtos, los niños son expulsados principalmente de la escuela, ¿sí? No pueden ingresar a las universidades, y hay tal vez uno de los puntos que para mí son más interesantes, con la expulsión de los funcionarios públicos, 46 judíos libios son expulsados de la comandancia, ¿sí? ¿Y esto qué encierra? Bueno, encierra de alguna manera el entender la lógica de aplicación política que tiene el gobierno de Balbo. Balbo, en un gobierno pequeño, tiene 46 judíos dentro de su gabinete, ¿sí? Entonces, esto es lo importante para entender de alguna manera la lógica que impera dentro de ese dominio territorial norafricano de parte de Italia, ¿sí? Y hay dos hechos que tal vez son anecdóticos pero interesantes. En 1937 Mussolini viaja a Libia. Y no solo viaja a Libia, sino que se reúne con las autoridades de la comunidad judía de Libia, ¿sí? Es decir, vemos el duce reunido con precisamente las autoridades comunitarias, no simplemente con los judíos de Libia, las autoridades lo reciben. Un año después, Göring viaja también a Libia y recorre junto con Balbo el barrio judío. Entonces digo, tenemos dos personajes, tal vez dentro de la cosmogonía del Holocausto de los más renombrados, que tienen una relación con los judíos libios. Es decir, hay una presencia tal de las comunidades judías en el norte de África que hacen que la política alemana, la política italiana, deban inmiscuirse en los asuntos en este caso, de las colonias fuera del continente, ¿sí?, extracontinentales. Ahora bien, obviamente con la invasión italiana, la invasión alemana, los bienes y este proceso de arianización que se va viviendo en los distintos procesos del norte de África, también va a ser, ¿sí?, incluida en lo que sucede en Libia. Ahora bien, en 1940, y esto ya tiene que ver más con el marco bélico, en Libia es el escenario de las batallas principalmente, entonces Libia cobra otra relevancia política, otra relevancia militar, y en 1940 lo que se produce es, las tropas italianas avanzan sobre el sector egipcio, y acá vemos un mapa donde podemos indicar las distintas posiciones militares, ¿sí? Italia invade Egipto y se produce uno de los sitios más famosos, el sitio de Tobruk, que duró más de 240 días, donde se encierra la ciudad y las tropas italianas comienzan una lucha, ¿sí?, con este homenaje también que hacemos a Montgomery, ¿sí?, con la lucha con Gran Bretaña, pero el ataque es repelido, ¿sí?, por parte de Gran Bretaña, y logra ese avance llegar a Bengasi, ¿sí?, a la capital de la Cirenaica. Cirenaica y Tripolitania ya estaban unificadas, ¿sí?, dentro del Reino de Italia y la lógica musoliniana después. Ahora bien, por eso en 1941 se va a crear el Afrika Korps. El Afrika Korps es este cuerpo, ¿sí?, este cuerpo especial para África, con esa simbología tan interesante, con la palmera como símbolo de la iconografía nazi en el norte de África. Y el Afrika Korps, si bien estaba comandado por Rommel, como se mencionó, en el caso de Libia tenía una comandancia específica que era Garibaldi, quien se hizo cargo de las acciones militares dentro de Libia, ¿sí? Así es como se produce, con el desembarco de más de 20.000 hombres, el avance de este nuevo contraataque por parte del Afrika Korps y la victoria, ¿sí?, respecto del Reino Unido. Hay que pensar que en ese momento el Reino Unido tiene principalmente su foco bélico en Grecia, en la invasión griega, entonces no tiene la fuerza militar desplegada en el norte africano. Y luego, como muy bien se ha mencionado, en la segunda batalla de El Alamein, o Al Alamein en árabe, en 1942 se produce esta derrota. Finalmente, en 1943, el poderío del
el poderío militar de los aliados vence al eje y finalmente el norteafricano es regularizado. Después voy a hacer alguna aproximación política interesante que encierra la lógica de la vida en Libia, ¿sí? Ahora bien, para hablar de los judíos y la guerra es importante decir que dentro de esta lógica alemana de colonización hay que pensar que cuando, y digo lógica alemana de colonización pensando desde la Conferencia de Berlín en 1884, ¿no? Cuando se producen los ataques, y esto está documentado en los estudios más recientes respecto del norteafricano, comienza una campaña antisemita de arrojar panfletos, ¿sí?, con dichos antisemitas. Principalmente esto sucedió en Egipto y sucedió en Túnez. También se produce, y esto para mí es un dato no menor, la traducción de Mein Kampf. Si bien no está del todo documentado, porque sabemos que hay dificultades en cuanto a la documentación y el nazismo, Mein Kampf es traducido, se quitan las partes en las cuales Hitler hace referencia a los árabes, y dentro de esa lógica, ¿sí?, de esa lógica de traducción, comienza a distribuirse en los países de habla árabe Mein Kampf, mi lucha, ¿sí? Es decir, acá vemos una fuerza política completamente distinta. Incluso la radio de Berlín comienza a ser transmitida en idioma árabe desde Berlín, ¿sí? Y esto permite entender otra lógica de comprensión de lo que venía sucediendo, ¿sí? Entonces, tenemos tres grandes grupos. Por eso yo hice esta mención de la Alliance y la presencia también francesa dentro de Libia. Más o menos entre 1.500 y 1.600 judíos son de origen francés. El gobierno italiano decide deportar a los judíos de origen francés y los envía principalmente a los campos que vimos, que estaban desarrollados en Túnez, ¿sí? En el caso de los judíos de origen británico, principalmente se deportan a a Italia en un primer momento, y luego, con la pérdida de Italia, la pérdida bélica por parte de Italia, son enviados en 1944 en un convoy a Bergen-Belsen, ¿sí? Es famosa, hay un libro muy conocido que es de Bengasi a Bergen-Belsen, donde cuenta la travesía de los judíos que salen de Bengasi, pasan por Italia y finalmente terminan recalando en Bergen-Belsen en 1944, principalmente entendiendo que es, digamos, la diferenciación, que son familias completas que son llevadas a Bergen-Belsen, ¿sí? Ahora bien, en el caso de los italianos, tal vez es lo más paradójico o interesante. ¿Por qué? Porque en el caso de los judíos italianos van a ser enviados a los campos locales, ¿sí? Los campos locales eran tres principalmente. El primero de los campos es el campo de Sidi Azaz, ¿sí? El campo de Sidi Azaz estaba a 150 kilómetros de Trípoli, y este campo, cuando los judíos de libios son enviados a Sidi Azaz, ¿qué sucede? Bueno, sucede que deben retornar principalmente a Trípoli, que es donde habían sido deportados, porque como era el medio del desierto, ni siquiera se había pensado, ¿sí?, cuáles eran las complejidades a las que se iban a enfrentar. Muchos mueren de deshidratación, muchos mueren de hambre durante el transcurso, pero hay un dato que esto para mí hace a la resistencia, y es un dato no menor, es muy interesante, que los judíos del campo de Sidi Azaz piden a las autoridades celebrar Shabbat. Y las autoridades les conceden la posibilidad de la celebración de Shabbat, ¿sí? Es decir, que en el caso de Sidi Azaz se observaba Shabbat todas las semanas durante el lapso que duró la estancia del campo, ¿sí? Esto me parece que es un dato de resistencia no menor. Por otro lado, tenemos el campo de Buk-Buk, que es el segundo, ¿sí? Está muy cercano a la frontera con Egipto, y esto es principalmente el campo desarmado cuando comienza el sfolamento, que es la decisión de la limpieza racial por parte de las autoridades italianas. Son enviados los judíos al campo de Buk-Buk. La mayoría vienen de Bengasi, ¿sí?, de la Cirenaica, porque está más cerca espacialmente, entonces tiene también una lógica de deportación de los judíos que provenían de la frontera egipcia. Y acá, y antes de entrar tal vez en el campo más conocido, que es el campo de Yado o el campo de Yadu, hay que también hacer una mención que con estos avances que va teniendo el Afrika Korps, Montgomery por otro lado, cuando es replegado el ejército del eje, principalmente por las fuerzas británicas, los judíos apoyan la invasión británica. Entonces, la virulencia con la que se produce el ataque luego del desembarco del Afrika Korps en Libia es mucho más fuerte, porque los judíos eran entendidos como traidores a la causa italiana,
¿sí? Entonces, es otra la lógica que va a imperar dentro de la política interna de los judíos libios, ¿sí? Y el campo de Yado, que es tal vez el más conocido, que está a 250 kilómetros de Trípoli, ¿sí? Ettore Bastico, que fue quien estuvo a cargo de la comandancia, aproximadamente fallecen allí unas 3.000 personas, y hay dos también elementos que me gustaría compartir con ustedes, que me parecen paradójicos y muy interesantes desde el punto de vista de la resistencia, que tiene que ver que, si bien la mayoría de las personas que fueron deportadas a Yado terminan falleciendo por un brote de tifus que se produce al final de la invasión, y muchos también obviamente mueren de hambre, hay dos cuestiones interesantes. Se descubre que cerca del campo de Yado había un antiguo cementerio judío del siglo XIX. Entonces, las autoridades facultan que ciertas personas que fallecen en el campo de Yado sean enterradas en el cementerio judío. Esto no es un dato menor. Y por otro lado, hay un rabino, el Rabbi Suárez, solicita a las autoridades la apertura de una sinagoga y se le faculta abrir una sinagoga dentro del campo de Yado. Entonces tenemos esta cuestión de la resistencia espiritual, de la resistencia religiosa, ¿sí? Tanto en el campo de Sidi Azaz como en el campo de Yado, que finalmente permiten entender desde otro punto de vista las conflictividades, ¿sí?, de la lógica libia. Y para cerrar, porque lo bueno si breve dos veces bueno, me gustaría tomar algunas cuestiones políticas que suceden luego de la guerra, ¿sí? 1943, Libia queda bajo el dominio británico, ¿sí? Y luego hay que recordar que los sanusíes, ¿sí?, la dinastía sanusí es la que tiene los conflictos cuando Italia invade en 1911 a Libia. Precisamente es la dinastía sanusí quien vuelve al poder en 1951, es decir, con la normalización de Libia, y hasta 1969 Libia se convierte en una monarquía con fuertes nexos con Europa, ¿sí? Ahora bien, en 1969 es muy interesante también saber que asume el poder Gaddafi, ¿sí?, hasta 2011, es decir, por eso es interesante medir estas cuestiones políticas. Desde 1969 y hasta 2011 estuvo bajo el dominio de Gaddafi, y la población judía libia desaparece en 1967. Y acá hay dos elementos que me gustaría compartir para finalizar. Por un lado, tiene que ver con que en 1945, ¿sí?, se produce un pogrom. Es decir, 2 años después del fin de la victoria aliada del norteafricano, se produce en Trípoli un pogrom. En virtud no se sabe muy bien cuáles fueron las causas del pogrom de 1945, parece ser que fue un insulto, digamos, siempre sabemos que los disparadores de los pogroms en general tienen que ver con anécdotas menores. Mueren aproximadamente 140 judíos en el pogrom de 1945, es decir, luego de finalizada la guerra, ¿sí? En 1948, con las revueltas del mundo árabe por la invasión, digamos, por los conflictos generados, o digamos, como se lo toma, de la creación del Estado de Israel, gran parte de los judíos libios decían migrar al Estado de Israel, y finalmente la última parte, el último sector, migra con la Guerra de los 6 días, en 1967, deciden migrar los pocos judíos libios que quedaban, deciden migrar finalmente al Estado de Israel. Pero para cerrar finalmente, me gustaría tomar una pequeña historia, que es la historia de Rina Debaj. Rina Debaj es la última judía de Libia. Y por eso me parece que para cerrar es el rol de una mujer, es el rol de la resistencia, es el rol de los judíos. Cortito, Tomás. Sí, un segundo. En un momento la familia Debaj vive en Italia, ¿sí? Desde 1967 aproximadamente se trasladan a Italia, toda la familia desaparece. Y Rina queda en Trípoli cuidando la fortuna familiar. Queda cuidando, ¿sí?, una cantidad de oro, de lingotes de oro que tenía la familia en un altillo. La familia la dio por muerta. Y en un momento, aproximadamente en el año 2002, la familia se entera, ¿sí?, que Rina vivía todavía en Libia. Era la última judía de Libia que estaba viviendo desde 1967, tenía 80 años, entonces la familia habla con Gaddafi y logra, digamos, que la reciban las autoridades italianas, es recibida incluso por la gobernación de Roma, ¿sí?, como para que tengan trascendencia y se pueda entender la lógica.
Es enviada a Roma, donde fallece finalmente a los 81 años, pero me gustaba cerrar con esta historia, que es la historia de la última judía de Libia, que permaneció resistiendo en su hogar, resistiendo en sus costumbres, resistiendo por el legado de la historia familiar. Muchas gracias a todos y todas por compartir esta experiencia, y les agradezco la presencia. Muy bien, Tomás, muy bien. Excelente. Tenemos dos sorpresas. Excelente, Tomás. Bajó además el promedio de edad, y eso está bueno porque la gente lo señaló. Este chico, ¿cuánto sabe? Realmente excelentes todas las exposiciones, desde el primer encuentro hasta hoy. Y cerramos las exposiciones ahora con el Alamein, con Pedro Barreiro. Pedro Barreiro, que cuando le pedí unas palabras suyas en relación al currículum, dice: profesor de Historia de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, Argentina. Pero yo recuerdo que Pedro también ha sido el decano de Humanidades de dicha universidad. Y algo que quiero destacar, porque quienes lo conocemos muy de cerca sabemos, Pedro Barreiro hace trabajos de arqueología en Israel, es muy querido, muy llamado y muy solicitado. Así que, Pedro Barreiro, ahora tu momento para el Alamein. Que también es el homenaje a Montgomery. Sí, que lo dije cuando comenzamos, exactamente. Pedro. Comparto pantalla. Un segundito. ¿Pone en televisión? Muy bien. Sí. Bueno, un agradecimiento por participar con ustedes de este seminario. Bueno, piensen ahora ustedes que todo lo que escucharon, si Montgomery no hubiese detenido a Rommel el 3 de noviembre de 1942, ¿qué hubiera sucedido? Si Rommel lograba superar las fuerzas aliadas dirigidas por Montgomery. Esta pregunta se enmarca en lo que se denomina historia contrafactual, también llamada historia alterna o historia virtual, y es el resultado de un ejercicio mental que precisamente responde a la pregunta: ¿qué hubiera pasado si? Algunos historiadores hace ya tiempo han promovido la historia contrafactual como un método válido para el estudio de la historia. La historia contrafactual, entonces, es una historia contada desde un punto de divergencia, es decir, de un hecho histórico totalmente cierto al que se le da un giro para que, a partir de ahí, desarrollar una historia diferente, pero dentro del contexto en el que se produjo el hecho histórico. El punto de divergencia debe ser históricamente interesante y admisible. Pensemos, o mejor dicho, preguntémonos, si la premisa contrafactual parte de ¿qué hubiese pasado si Rommel hubiese vencido en el Alamein? Esto no implica que automáticamente él habría dominado Alejandría, Egipto, habría cruzado el canal de Suez, también se habría apropiado de todos los pozos petroleros de la región, de la ciudad de Palestina, y habría realizado la matanza de la población judía en Palestina, y se habría encontrado con el ejército que venía del norte, y entonces se habría generado el triunfo del nazismo y los 1000 años de imperio. Por otro lado, y en honor a la seriedad que la pregunta merece, pensar que el avance de Rommel tampoco implica que automáticamente la Haganá y el Yusuf lo vencieran en el Monte Carmelo. En ambos casos, este desarrollo no es historia contrafactual. Se considera una ucronía, una ficción. Mientras la historia contrafactual parte de una premisa y explora los posibles cambios en la historia, la ucronía suele dejar de lado este proceso y utiliza la historia alternativa como un escenario para desarrollar o llevar a cabo un relato ficcional. Ahora, veamos, desde el verano y hasta el invierno de 1942, parecía que las fuerzas del general alemán Rommel
podrían romper las líneas del ejército británico en Egipto e invadir Palestina. Si hubiera sucedido, los alemanes posiblemente habrían llevado a cabo el asesinato de los judíos que entonces vivían en el país, como hicieron en Europa. La preocupación era real y había que tomar decisiones rápidamente. Algunos de los líderes de la población judía, Yusuf y varios de la Haganah, se reunieron para discutir qué había que hacer. Todos estuvieron de acuerdo que la rendición no era de ninguna manera una posibilidad. Es así como nace el Plan Norte, también conocido como Haifa, Masada, Monte Carmelo, Musadak o Fortaleza Final Palestina. La idea era reunirse en el Monte Carmelo con la esperanza de resistir y detener el avance de los nazis y aguantar hasta que las fuerzas británicas pudieran recuperar el país. Uno de los padres de esta idea fue Jacob Dori, comandante supremo de la Haganah y más tarde el primer jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Mordejai Naor, quien publicó una biografía completa de Dori en hebreo, repite la historia del Plan del Norte como si fuera una realidad. El mismo Jacob Dori expresó: yo prefiero morir con honor. Ahora veamos el área destinada a la fortificación rápidamente que nos ofrece la web de la SEP. Desde Rosh Hanikra hacia el este hasta la orilla del lago Kinneret y hacia el sur hasta Beit-Jan y desde allí hacia el oeste hasta un punto al norte de Hadera. Pero saben, había que reunirse. Y ahora voy a mencionar el testimonio de Seb Grosovonsky, que está subido por Tol Israel, que dice: el encuentro se realizó en el auditorio de una granja en Segera. Y Levi Scott expresó lo siguiente: nuestro plan es reunir a toda la población judía en el Monte Carmelo. Nosotros estamos buscando reclutar a todo aquel que sea mayor de 14 años para luchar contra los alemanes. Por eso, si estás aquí, prepárate para morir. Necesitas comenzar con el entrenamiento para pelear contra los alemanes y debes estar preparado para morir como mártir. Estas fueron sus palabras. El líder de Yusuf fue claro: si los alemanes lograban capturar Egipto, nos enfrentaríamos a una amenaza de vida o muerte aquí. Ahora, ¿qué representa el Monte Carmelo dentro de lo que es la vida judía? Permítanme tres aspectos. En primer lugar, una situación geográfica. El Monte Carmelo, con sus 457 metros de altura, desde la antigüedad, con sus tres pasos que eran fáciles de vigilar y controlar porque eran angostos, actuó como barrera de tráfico a lo largo de la llanura costera para ejércitos y mercaderes que viajaban al valle de Jerreel. En algún caso detenía ejércitos y en el caso de los mercaderes cobraba peaje y tributo. Pero también en el Tanaj, el Monte Carmelo es mencionado como un símbolo de belleza, de fertilidad y de justicia. Fíjense, tener la hermosura del Carmelo era ser bendecido de verdad, en Isaías 35:2. Y Salomón elogió a su amada cuando dice: tu cabeza erguida como el Carmelo, en el Cantares 7:5. Pero también, si el Carmelo se marchitara, sería una señal de un juicio devastador, en Nahum 1:4. Y otra evidencia es que era un símbolo de victoria, porque en el Monte Carmelo se vivió la victoria del profeta de Dios Elías sobre los profetas de Baal. Fuego cayó de Dios y consumió el sacrificio, el altar y hasta el agua que había sido derramada sobre el mismo. Primero de Reyes 18, 20, 21 y 38. Cuando hablaron de la resistencia, aquí en el Monte Carmelo se iba a hacer la resistencia. Aquí en el Monte Carmelo, todos estuvieron de acuerdo en que sería preferible morir en el Monte Carmelo con honor que en desgracia, incluso en una guerra de desesperación, dijo Jacob Dori.
Patrick Montreal, en su artículo Masada en el Carmel, comenta que la idea era resistir cerca de un año o hasta que las fuerzas aliadas vencieran a los nazis. Mientras tanto, serían ayudados por la RAF con armas y provisiones. Estimaban que en esta gesta podrían llegar a perder un 30% de su fuerza. Pero saben, esto les daría reconocimiento y la admiración del mundo. Quiero citar a Top Seguet en su publicación Haciendo Historia, Masada del Norte, Jares 2012, cuando menciona la opinión del historiador Joab Helber, quien expresó que el Plan del Norte fue una fantasía. La población judía en el país habría sido completamente incapaz de bloquear el avance alemán por sí sola. Nadie sabía si prepararse para una invasión desde el sur, a través del desierto, o desde el norte, a través de Siria, o desde el mar. Los británicos pensaban que la invasión vendría desde el norte, y un análisis de las evidencias, por ejemplo, las trincheras que ya les mostré y los búnker, todos miraban hacia el norte. Los británicos tampoco querían facilitar las armas porque pensaban que no se las iban a devolver. No había ninguna seguridad de que los británicos pudieran recuperar el control de la tierra si caía en manos de los alemanes. Y no había ninguna certeza de que hicieran de su recuperación una prioridad. Las fuerzas del general Montgomery hicieron retroceder al ejército de Rommel, y este nunca llegó a invadir Palestina. Y el Plan del Norte, o Haifa, Masada, Monte Carmelo, Musadat o la Fortaleza Final Palestina, nunca se puso en práctica, o mejor dicho, no hubo necesidad de llevarlo a la práctica. Entonces surgió la necesidad de elogiar la disposición de la población judía en Palestina al oponerse valientemente a los nazis. Se generó una historia, un relato de heroísmo y resistencia sobre una población indefensa que se comprometió a resistir ante el avance nazi. Un relato que se siguió construyendo y revitalizando en el tiempo, especialmente después del levantamiento del gueto de Varsovia entre el 19 de abril al 16 de mayo de 1943. Y así como la resistencia en el gueto fue hasta entregar la vida, aquí, unos 6 meses antes, en el Monte Carmelo, la población judía en Palestina estuvo dispuesta a entregar la suya. Y saben, cito esto, solo porque los alemanes al final no llegaron al país, es que se salvaron de la derrota a manos de la resistencia del Yishuv, la población judía en Palestina. Permítanme una conclusión. Miren, creo que la preparación del plan de defensa con el compromiso de defenderse en el Monte Carmelo hasta entregar la vida, antes de que Montgomery derrotara a Rommel, fue un triunfo. Y tal vez, para que el relato de esa gesta heroica no se convirtiera en un exagerado triunfalismo, ¿saben? Hashem, Dios, dio una mano en el Alameda. Gracias. Bravísimo, bravísimo. Bravísimo, Pedro. Graciela. ¡Qué excelencia en cada una de las ponencias de cada uno de los de este equipo! Pedro, bueno, es una película lo tuyo. Sí. Vamos a escuchar 2 minutos a la reverenda Carmen González, directora del Museo de Puerto Rico, y luego va una sorpresa final. Carmen. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar en tan magnífico evento que hemos tenido durante todos estos días. Ha sido maravilloso y damos las gracias. Queremos dar las gracias a todos los que han participado de una manera u otra en nuestra composición de equipo para echar hacia adelante
este proyecto desde su inicio, del 2007, cuando el 7 de mayo del 2007 fue inaugurado este proyecto en el pueblo de Morovis, Puerto Rico. Damos gracias también a todos aquellos que se han sumado a este gran esfuerzo, que no hay duda que hemos cosechado frutos y esperamos en Dios que continuemos teniendo fruto del esfuerzo de todo el equipo. También quiero reconocer a aquellos que en estos días componen la nueva junta, que realmente son gente dispuesta a trabajar mano a mano con cada uno de nosotros. Y a todos aquellos que han estado en este evento, de este seminario, damos también las gracias, la bienvenida, y esperamos que muchas otras, Zoom seminario, puedan estar con nosotros para alimentarse y a su vez bendecir a todo el que se expone a estos temas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, y gracias porque en todo momento hablamos con Carmen de los tiempos. Estamos como corriendo contra el reloj. No hay problema. Ahí está. Ahora que no te podía encontrar en mi pantalla, acá estamos. Nuevamente, gracias. Gracias a todos y cada uno. Mario, abrite el micrófono. Así estamos los dos, que desde el primer comienzo, cuando apareció esta idea y les contaba, Mario abrazó también esta posibilidad. Nuevamente, gracias a todos y cada uno de los expositores, de los profesores que han colaborado, a Junior, a Gabriel, Pedro, Franco, Karen, Verónica, Tomás, Gladys, Nehama, a Natán y a María Laura por todo el aporte que hicieron para que determinadas cosas que necesitábamos salieran. Y nos vamos con un conocimiento para muchos nuevo, para otros un poco más profundo. Yo creo que este seminario es un seminario motivador para poder cada uno con este material empezar a leer, empezar a consultar. Quiero recordarles que cada uno de ustedes pueden solicitar en la página del Museo del Holocausto de Puerto Rico cada una de las charlas, las grabaciones y el material que quieran, y también aquello que necesiten o quieran ver y escuchar de cada una de las exposiciones en estos 3 encuentros. La felicidad es total cuando uno dice tarea cumplida, y quiero ponerlo en algo con lo que empecé antes de presentarles el momento final. Pero antes quiero que, Mario, si querés decir tus palabras, esta es tu oportunidad. No, solamente decir que me siento muy orgulloso, me siento un judío ashkenazí, sefaradí, y me siento muy orgulloso de que hemos levantado esta temática y que la hemos puesto en conocimiento de todos, y seguramente cada uno de ustedes será un excelente embajador de este tema. Excelente. Muchas Graciela, gracias. ¿cómo estás? Hola, Mario. No, ahora no puede entrar nadie, les pido por favor, solamente aquello que vamos a hacer ahora, pido que cierren los micrófonos por favor. Vamos a escuchar ahora, a darle entrada, sí, al Hazán Jonathan Cohen, de la comunidad judía de Rosario, y él nos va a traer la música, porque pensábamos con Mario de qué manera cerrar este seminario. Hablamos del ladino, hablamos de Galante, hablamos de Moshe y hablamos con Moshe Elión. Y cada uno de los profesionales que trajo su palabra, su historia, ese detalle de aquello que tenía que investigar. Y ahora presentamos a Johnny, para los más conocidos. Hazán es seminarista de la comunidad de Rosario, es licenciado en psicología, es profesor de estudios judaicos, es cantor litúrgico, y sigue su currículum. Johnny, ¿estás por acá?
Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bien, Johnny? bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es siempre un gusto poder colaborar y participar en estos encuentros culturales, de memoria histórica. Y la verdad que la idea es poder cerrar con un poco de música de la tradición sefaradí, del mundo andino. En la tradición sefaradí a veces es complicado a la hora de investigar cada canción exactamente de dónde viene, porque hay mucha tradición oral. Por ahí, a diferencia de lo que pasa a veces en el mundo ashkenazí, donde muchas canciones están muy bien datadas, es muy complejo. Entonces, me incliné en este caso por traer algunas canciones de la tradición sefaradí. La verdad es que desconozco realmente dónde se podría situar cada una, si en Salónica, si en la parte del norte de África. Eso es una tarea que en todo caso voy a dejar a los expertos, pero sí quería compartir un poco de música. Y me acuerdo, ya hace 4 años, creo que 4 años, cuando con Gaby Anmut, que lo veo por ahí, empezamos a hacer actividades culturales en Bahía Blanca. La primera fue un concierto de música sefaradí, con todo el desafío que implica para un ruso como quien les habla, que de sefaradí la verdad no tengo demasiado. Y una de las frases que varias veces comenté a partir de ese momento, que me pareció muy emblemática, es que la música sefaradí es música de judíos escrita o cantada en la lengua de los cristianos con la música de los árabes, ¿no? Como todo un ejemplo de convivencia, de hermandad. Entonces, quizás cerrar con esta tradición musical que justamente encierra mucha sabiduría en relación a la convivencia. Lo que voy a traer son un par de canciones de la tradición sefaradí, como les comentaba. Espero que les guste. Si pueden tener los micrófonos muteados, mejor. Y bueno, obviamente vamos a prenderle una vela al Zoom, porque todo lo que tiene que ver con música en vivo en Zoom siempre es complejo, así que bueno, espero que más o menos se pueda escuchar algo. Lo primero que vamos a hacer es una copla, ¿sí? Una poesía musicalizada que relata de una forma muy folclórica lo que fue la saga, la epopeya de la salida de Egipto. La voy a cantar en el idioma ladino, no en castellano, con lo cual quizás algunas palabras las notarán un poquito diferentes, pero bueno, es justamente parte del tam, del gustito, del sentido que tiene también la música sefaradí. Moses salió de Misraim, huyendo del rey Paró. Fue de derecho a Midian y encontróse con Yitro. Diole así por a su hija, porque era temiente a Dios. Diole a pastar el ganado que su suegro le entregó. Mose paciendo el ganado, al monte de Horeb llegó. Viera ardir una zarza, la zarza no se quemó. Mose cubrió de sus ojos, temiendo ver a Dios. Oyó una voz que decía: Mose, Mose, mi siervo, descalzate tus zapatos, que en lugar santo estás tú. Te irás derecho a Misraim,
y dirás al rey Paró que te entregue las llaves de mi pueblo el hebreo, y si no te las entregare, castigarle quiero yo con 10 plagas que le mande, pa' que sepa quién soy yo. Odula Adonai Kitov, ki leolam chasto. Alabado sea su nombre, porque siempre bien nos dio, y en los cielos y en la tierra su merced nunca faltó. Esto fue Moshe salió de Misraim. Y ahora lo que vamos a hacer ya para cerrar es un romance, una canción netamente romántica, son muy usuales en la tradición sefaradí. Tiene 2 nombres, hay quien lo llama, como se suele llamar a las canciones en esta tradición, por las primeras palabras, por el primer verso de la canción, entonces la llaman La rosa enflorece, y popularmente también la llaman los bilbilicos, ¿sí? ¿Qué son los bilbilicos? Son una especie de pájaros, ¿sí? Unos pájaros cantores que justamente esta palabra es la que le da sentido a la canción, y también está bueno que lo sepan para entender de lo que está hablando. La canción entonces dice algo así. La rosa enflorece en el mes de mayo, mi alma se escurece sufriendo del amor. Mi alma se escurece sufriendo del amor. Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor, debajo se asentan los que sufren del amor, debajo se asentan los que sufren del amor. Más presto ven paloma, más presto ven a mí, más presto tú mi alma, que yo me voy a morir. Más presto tú mi alma, que yo me voy a morir. Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor, mi alma se escurece sufriendo del amor, debajo se asentan los que sufren del amor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Divino. Yo soy Jonathan, te agradezco muchísimo, como te agradecemos todos. Y Sandra Galante, la hija de David Galante, nuestro amigo, nuestro querido, y a quien esto está dedicado, acaba de escribirme en privado que la cantaba su papá. Así que, más redondo, imposible. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Y quiero cerrar con 2 palabras. Justamente es lo que me había preparado de David Galante, para volver a leer
aquello que en la apertura leí, y que dice: estoy seguro que no habría tenido que ver todo lo que acabo de narrar si el mundo entero no hubiera estado mirando hacia otro lado mientras esto sucedía. Lo que estos ojos vieron nunca podrán olvidar. Y les juro que seguiré contando cada detalle del horror que me tocó vivir mientras mis fuerzas me los permitan. Y nosotros también seguiremos contando. Gracias a todos y a la comunidad judía Shana Tova. Gracias, gracias Mario, gracias al equipo que conformamos entre todos, y gracias a cada uno de ustedes que nos vinieron siguiendo en esta actividad. Gracias, cerramos aquí. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Saludamos entre todos. Gracias. Mil gracias. Esta posibilidad. Mil gracias, mil gracias. Hola, Mario. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias Cristina. Muchas gracias. Estoy viendo ya uno por acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Víctor, Dita, Muchas gracias. padres, padres adoptivos. Hola. Podemos hablar ahora. Bien te ves. Ese es mi Mario. Muchas gracias. Hola, Mimi. Tremendo, muchas gracias. Marcos. Norma. Un gusto siempre vernos y escucharnos. Hola, Norma. Hasta el próximo, entonces. Que será pronto, seguramente. Probablemente. Shana Tova para todos, un gusto. Shana Tova. Shana Tova para todos. Bendiciones para todos, absolutamente todos. Shana Tova. En 5 cortos. Gracias por todo. 5, 4, 3, 2. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Chao. Shana Tova.